Muy buenas noches a todos. Yo soy Julio Galván y recuerdo muy bien que Marco Aurelio de Negri alguna vez rememoró a los egipcios diciendo que los egipcios decían solo existe lo que se entiende. Y ahí la importancia de traer nuevamente a Marco Aurelio de Negri a colación. En esta oportunidad tuvimos el agrado de contar con la participación de Percy Núñez Arabia. Él es filósofo y con él departiremos un poco sobre el pensamiento filosófico de Negri, así como algunas consideraciones. Percy, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Igualmente. Percy, cuéntame, ¿cuál es el pensamiento filosófico central de Marco Aurelio? Ah, sí, verás, Marco Aurelio de Negri es un personaje singular en el Perú, como en el Ujú. mundo, y no solo porque era un hombre de ideas en contraposición con las personas que eran de creencias, ¿no? Sino porque de Negri, al igual que pensaban muchos otros intelectuales, como por ejemplo Calderón de la Barca, Julián Marías, entre otros más, veían como Ujú. algo indigno el no pensar por sí mismo, ¿no? Que te animalizaba. Exacto. En estos días, Sí, con sí, tanta información que tenemos, es entonces verdad. para De Negri la gran mayoría de personas son de una patente ordinariez y hay que tener cuidado con ellos porque la debilidad de carácter y la indisciplina generan gente que crea problemas en la sociedad, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. De Negri tenía una base de estudios muy bien desarrollada sobre el hombre, sobre Exacto. teología, de la cual son base definitiva para muchos de sus estudios. Por ejemplo, él era muy consciente, por ejemplo, de que desde que el hombre tomó la posición erecta, los australopitecidos en adelante, el hombre es necesariamente un ser protético que usa herramientas como condición de este, ¿no? Sin los instrumentos tendríamos que recordar que el hombre no habría podido sobrevivir y en eso tenía un concepto muy claro de lo que es el hombre, ¿no? No somos ni pura naturaleza ni pura artificialeza, sino que el hombre para De Negri era un ser biopsicocultural. Entonces, Ujú. para estudiar ciertos fenómenos humanos sociales, tendríamos que hacer claro, dice Negri, sobre a qué tipo de hombre nos referimos, ¿no? Porque podría ser al urbícola, que tenía costumbres totalmente distintas y una tecnología totalmente distinta a la del citadino, entre otros, ¿no? En términos sociales, el urbícola no le hace muchas gracias de Negri porque sería, sobre todo por el nivel de tecnología con el cual nos encontramos, ¿no? El uso de tecnología en aparatos tiende a extraviarnos y a no ser seres pensantes, como te decía, no, que a él no lo veía con buenos ojos. Entonces, creo que Marco Aurelio de Negri fue pionero en muchas cosas, ¿no? En el país, en el Perú. Su gran legado se ve no solo en muchas áreas fundamentales de la promoción del pensamiento crítico. Tiene ideas muy buenas y algunas originales también, mucho antes que Mario Vargas Llosa, Ujú. llega a hacer críticas sobre la civilización del espectáculo, que le generan cierta este, dilema, ¿no? Con algunos personajes de la intelectualidad, ¿no? Fue un crítico y combatiente muy duro. Entonces, creo que deberíamos regresar al pensamiento de Negri para comprender muy bien todo este legado que existe de él, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Marco Aurelio tomó bastantes conceptos de la etología, pero también trató de leer a varios filósofos y las posturas del el homo vides de, de Giovanni Sartori y otras, ¿no? Contribuciones interesantes. Y en particular, ¿qué más recuerdas de Marco Aurelio? Los libros que has podido leer o algún programa en particular con una entrevista como a Ah, Marta, a Jesús Mazarín o Marta Gil? bueno, de Negri sus libros son excepcionales, ¿no? No solamente por la redacción, recordemos de que Marco Aurelio de Negri era un polígrafo con el cual muchos se ofendían, ¿no? Él era una persona mediática, recordemos este problema con Marta Hildebrand, con Mario Vargas Llosa, con Alan García, donde criticaba muy duramente sus libros, ¿no? Y Exacto. que, por ejemplo, No, Mario Vargas Llosa era estamos, integrante del miembro de la Real Academia, y De sí, Negri sí, no, no, y De Negri tenía conocimientos mucho más profundos sobre lengua española. sí es cierto. Entonces, creo que es Recordemos fundamental la literatura de Negri
pero también recuerdo mucho el programa, creo que sin duda uno de los mejores programas para mí de Marco Aurelio de Negri son estas conversaciones que tuvo con Armando Robles Godoy, ¿no? El Claro. gran cineasta peruano. Sobre todo porque trataron varios temas, ¿no? Así Sí, como la entrevista que fue bastante polémica para muchos seguidores de Negri y también a críticos de Negri también. sí, claro. Y pasando a la lingüística, ¿recuerdas haber visto la entrevista a Marta Giler? Porque Marco Aurelio, Sí, tú sabes claro. que estudió en España. Y también me parece que tenía un doctorado en filología, es por eso que podía criticar como buena base a personajes como Marta Giler y otros, ¿no? Lógicamente, alguna vez Marco Aurelio también criticó al diccionario panhispánico de dudas, diciendo que siempre citaban a autores comerciales como Jaime Bale y otros, pero no es que se lo desfusen, ¿no? Y ahí también rememoramos otra vez lo que decía el Marc Llosa de la civilización del espectáculo, ¿no? Que hasta también la intelectualidad actual se ha vuelto un poco también como la, ¿no? Lineal la- competencia una, cultural, una claro. ajá, virtual, podría Claro, o sea, el debate o el diálogo con Jesús Mosterín, el filósofo, decir. tratando de muchos temas, ¿no? De si la vida tenía sentido, la obligatoriedad de amar, pero en algo sí tenía razón de Negri, por más que se le criticó en ese sentido de ser muy, muy recto, era de que cualquier país que sea, ya sean los principales potencias a nivel mundial, Estados Unidos o lo que estamos viendo ahorita en Europa o en los Países Bajos, cualquiera puede caer de un Ujú, momento a otro en una crisis producto de la política que se esté llevando, ¿no? Claro, o sea, Mosterín decía de que porque estábamos en una sociedad muy avanzada, había más avances tecnológicos y por consiguiente podíamos tener una mejor calidad de vida, pero de Negri era muy acertado este comentario al decir de que sea lo que cualquier sociedad que sea en el tiempo que sea, si es que no tenemos cuidado en cuidar la democracia, en cuidar los principales logros que se ha conseguido como sociedad, podríamos regresar a la nada, ¿no? Mira Hong Kong en lo que está en nuestros días. Entonces, habría que analizar un poco más claro, en un debate de una hora no da capacidad para hacer un análisis más profundo, ¿no? Pero porque se tocaban a grosso modo, ciertos rasgos, algunos puntos, pero creo que habríamos que analizar muy bien lo que quería decir de Negri. Entonces, creo que de Negri también bueno, tenía muchos puntos acertados en eso, ¿no? pasó. Sí, sí. Ahora volviendo a una teoría sobre el pensamiento filosófico de Negri. De Negri alguna vez manifestó que él de joven coleccionaba bastante publicaciones sobre Bertrand Russell y de hecho cuando presentó los libros de Bertrand Russell también los presentó en su versión original, que es muy distinta, creo yo, a leer una versión traducida, ya sea en filosofía, en psicología u otras áreas del conocimiento. Sí, bueno, las principales obras de Negri, Fascinum, Miscelánea Humanística, inclusive en algunos programas él dice que Bertrand Russell fue uno de los filósofos y pensadores que fueron los que iniciaron, ¿no? Lo que más interesó a De Negri para iniciarse en los estudios sobre la intelectualidad. Exacto, Entonces, un filósofo realista como Bertrand Russell creo que influyó mucho en el pensamiento de Marco Aurelio de Negri. Sí, sí, es verdad. Y también, como Marco Aurelio alguna vez manifestó, también Eric Fromm, el psicoanalista Eric Fromm, y él mismo ha manifestado que en buena parte de cuando él ejerció docencia universitaria, leía bastantes libros de Eric Fromm. sí, Y bueno, es innegable también que Marco Aurelio tuvo mucha influencia de dos filósofos como Ortega y Gasset y como Sartre. Y para ti, ¿cuál sería la perspectiva que has sacado o el concepto de Marco Aurelio que tú crees que sea originario de Sartre o semejanzas entre Marco Aurelio y Sartre?
bueno, mira, como te decía en un comienzo, la filosofía de Negri parte desde una base realista, cuando él se da cuenta de que el hombre toma una posición erecta, Ujú, entonces en adelante el hombre ya no puede ser un ser ni pura naturaleza ni pura artificialeza, ¿no? Ya él toma el concepto de artificialeza del filósofo Jacques Derrida, ah, ujú. al darse cuenta que necesariamente el hombre tuvo que, hacerse valer de los objetos para poder sobrevivir. Si es que no hubiera utilizado los artefactos, no hubiéramos podido sobrevivir. Entonces, la gran mayoría de estudios, toda la base del pensamiento filosófico de Marco Aurelio de Negri parte desde este punto, ¿no? Eh, Él decía por eso de que para él no podía haber un ser superior porque el hecho de ver al hombre desde un comienzo daba pie a decir de que estas cosas iban a pasar a lo que está ocurriendo en nuestros días. Entonces, eh, es muy peligroso, decía, ¿no? Íbamos a llegar a cierto grado de tecnología donde esa Sí, violencia entre él, tecnología él- y el dejarte llevar por la masa era peligroso. no, no, aparte de eso, él advertía bastante sobre el reduccionismo científico, ¿no? A mí me parece, de que lleguemos a conclusiones sin necesariamente haber investigado tanto. Sí, no Y solamente criticaba. eso, no solamente eso, él hablaba eh, de que para estudiar deberíamos tener cierta base, no se puede estudiar de la nada. Por Ujú. eso siempre en sus programas tendía a decir de que citar a Mao Zedong, ¿no? De que el que no ha estudiado o no ha investigado algo no tiene derecho a opinar. Sí, es una cita Entonces, que él trajo a colación cuando fue entrevistado en el programa de Belmont, me parece. exactamente, una de Sí, las primeras entrevistas que se le hace, ¿no? sí, es verdad. Y se ve bastante que debatió con mucha convicción en sus ideas, me acuerdo, ¿no? Sobre todo Sí, en ese debate, es muy conocido de él. sí, y bueno, giraba en torno a términos sociales del urbícola Ujú. que estaba muy desencantado, ¿no? De ese aspecto. No era Sí, para tomarlo de una manera, se le sentía que él tendía a ver la vida un poco pesimista, ¿no? sí. Tenía algunos puntos que merecen ser reconsiderados hoy día. Tenía, por ejemplo, la teoría que el aburrimiento era algo urbícola y que venía de la era industrial, ¿no? Que antes el ser humano no se... eso es lo que sostenía él, que antes el ser humano no conocía aburrimiento, sino que a partir de los avances de la tecnología es cuando ha surgido ese fenómeno. Sí, claro, como te decía, para hacer un correcto análisis de ciertos fenómenos humanos sociales, teníamos que aterrizar muy bien en referirnos a qué ser humano, en qué tiempo nos referimos, ¿no? El urbícola se caracteriza por tener fenómenos que el hombre de campo no padecía, ¿no? Entonces, tiene algunos estudios muy interesantes, pero que se tendrían que llegar a profundizar, ¿no? Pero gira en torno al pensamiento de Marco Aurelio Negri, definitivamente. Sí. Quisiera traer a colación cuando Marco Aurelio una vez trajo, ¿no? en su programa, el concepto de inteligencia que tenía Fred Binet, que es el padre de los test de inteligencia, ¿no? Que él decía que la persona inteligente tenía que tener cuatro, ¿no? Cuatro elementos, ¿no? Comprensión, invención, dirección y crítica. Y vemos hoy en día que la crítica es lo que menos hay en el mundo. A mi ver es así. Claro, y la ¿Cómo? crítica, Marco Aurelio Negri decía de que la crítica es fundamental para que una sociedad progrese. Exacto. Entonces, fue una de las grandes contribuciones, como te decía, él fue pionero de muchas cosas que no se debatían en el país a inicios de los años 70. Sí, sí, Ah, comenzó una revolución en el ámbito del esclarecimiento sexológico. Recordemos que sí. para esa época era muy difícil hablar de estos temas.
pero fue uno de los que lo inició y él siempre en los programas que se les invitaba o en sus mismos programas que él dirigía hablaba sobre la importancia de la crítica para que una sociedad progrese, ¿no? Entonces él tenía una buena conciencia social en ese sentido. Sí, y él hizo buenas críticas a Howard Gardner, a Goldman y a otros grandes psicólogos, ¿no? Por muchas veces ampliar un concepto. Por ejemplo, en el caso de Gardner, que para Gardner creo que el 80% de la humanidad era inteligente y que había más inteligencia y menos estupidez. Y, bueno, al ver de Marco Aurelio, había más estupidez y menos inteligencia. Claro, se tiende a comparar el hecho de la inteligencia como lo veía de Negri en, Ujú. en, en un ámbito de que en la urbe era muy peligroso, ¿no? Pero en eso tendríamos que hacer una reconsideración, porque no necesariamente, hablando de la ética propiamente dicha, uh, algún se tiene que relacionar conocimiento con el buen ciudadano, ¿no? Son cosas muy distintas. Entonces, ahí falta un poco de profundidad, pero en ámbito social, como Marco Aurelio Negri siempre le gustaba hacer sus comentarios, sí, en gran Ujú. medida, ¿no? El hombre de una gran tecnología y el dejarse llevar por instintos básicos resulta ser muy peligroso. Sí. Algunas otras contribuciones que yo recuerdo muy bien y es que Marco Aurelio trataba de ampliar algunos aforismos o frases que lo conocíamos tal vez a medias. Por ejemplo a mí nadie me dijo que la frase el hombre es un logro para el hombre no es la frase completa, es la frase a medias y mayormente la gente se lleva esas frases a medias o conceptos científicos a medias también y no los conceptos completos que contribuyan a su formación integral y a su formación ética también. Claro, De Negri era muy celoso con las lecturas que tenía con sus libros, ¿no? Él era autodidacta. Las personas que eran muy cercanas a él decían de que se lo tomaba muy en serio algunos estudios, ¿no? Entonces por eso lo defendía con gran pasión, porque creía en eso. Y fue Sí, exacto. esclarecedor de muchas cosas que muchos intelectuales estaban en contra de esa forma de ver de Negri, ¿no? De esos estudios, como era de la papa caliente, con ese debate con Marta Hildebrand, ¿no? Que le dijo que no conocía muy bien el tema y que publicaba sin averiguar, el esclarecimiento del uso de los preservativos en televisión peruana, ¿no? También. También sus críticas sobre varios campos, tenía un físico de la música, autofilio, en su casa tenía múltiples equipos de sonido, ¿no? Tenía un amor por la música, sobre la música criolla, un amante de la música contemporánea, especialmente del cajón peruano, ¿no? Sí, además Entonces, la vida privada era, de Negri, no tuvo hijos, fue una vida muy, muy reservada que consagrada al estudio, ¿no? El buen vivir. exactamente. Y yo también rescato algunos programas que he podido ver, Marco Aurelio, cuando él resalta las tipologías, ¿no? Él, por ejemplo, se definía con las tipologías que era un cerebrotónico, leptosomático, esquizotímico, ¿no? Y como que eso también, bueno, a mí despertó el interés por las áreas, en mi caso, por las áreas, ¿no? De la psicología y el gusto de buscar más, ¿no? Y pienso que eso también sería bueno preservar, por lo menos, ¿no? Y es por eso que he creado esta página, ¿no? de videos seleccionados para que los videos o los conceptos que él esbozó alguna vez queden, ¿no? Y también sus investigaciones. En, Sí, en- porque él en- tenía muchas peculiaridades, ¿no? Y vale la pena regresar a sus casi, escritos. casi de todos los temas. Tenía una tesis, tenía un planteamiento muy interesante. Y para ti, ¿cuál es el o cuáles serían los programas que recomendarías ver a la teleaudiencia? Para aquellos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de verlo por televisión en vida,
así como aquel que recién se entera de Marco Aurelio. Bueno, Marco Aurelio tiene bastante producción, ¿no? Y creo que al iniciarte en sus escritos o iniciarte en sus programas, tiendes a ver algunas ideas como disparatadas, pero profundizando un poco, creo que valdría la pena tomarla de Negri como un gran provocador, ¿no? Como un crítico, como alguien que promovía la- las ideas de uno solo, no dejarte llevar por las masas, como decía el citando Horacio, el Cerbum Pecus, ¿no? El rebaño. Entonces, creo que sus libros son muy interesantes, como él decía, lecturables. Sí, Tiene, tiene neologismos muy buenos, que valdría la pena regresar a él. Critica muy duro a la academia y eso es divertido, ¿no? Y muy informativo. bueno, Por ahí leí muchos artículos eh, donde decían que el aporte lexicográfico de Marco Aurelio de Negri no iba a tener mucho futuro, ¿no? Pero creo que este programa, como entre otros en el que tuve la oportunidad de participar, dan muestras de que no, ¿no? De que el pensamiento de Negri todavía es vigente y que se debería trabajar por ello, ¿no? Y que, bueno, que se está es haciendo. verdad. Yo, por ejemplo, considero que fue una pérdida para el país no tener la entrevista al director de la Academia Peruana de la Lengua, que es Marcos Martos, porque ¿Por alguna qué? vez Marco Aurelio lo recomendó y al parecer por diferencias entre ambos no se pudo, digamos, pero hubiera sido de muy buena contribución haber tenido una entrevista, ¿no? Precisamente a un personaje como Marco Martos, pero lamentablemente no se Me pudo, parece pero que él no quiso aceptarle. Marco Aurelio de Negri los invitaba muy frecuentemente a los programas, a los miembros de la Real Academia y a muchos lexicográficos, a muchos polígrafos, ¿no? Y ellos tendían a no juntarse con De Negri porque primero no estaban en, no opinaban lo mismo que De Negri, pero sobre todo porque tenían un escepticismo a a la crítica que él hacía, lo miraban como algo mal y eso no está mal, ¿no? O sea, sí, es está verdad, es muy verdad. bien las críticas que se Hay hace a la lengua. muy pocos periodistas y escritores españoles que aceptaron una entrevista con De Negri. Me parece que Rosa Montero y Jesús Moserín y contadas personalidades ¿no? de la cultura española llegaron a ser entrevistados por De Negri. Pero aparte sí es verdad que no, pues no se pudo tener tanta, no tanta participación de personajes distinguidos ¿no? de la lingüística hispanoamericana, como en el caso de Sí, muchos bueno, escritores. tus libros son fantásticos para descubrir ciertas cosas de la historia de la lengua y errores que se Sí, cometen en la Real Academia, ¿no? Pero no solamente el pensamiento de Negri está en los libros, también está en sus programas, y sí, también conocer un poco sobre la vida privada de Negri, ¿no? De Negri fue también un gran amante de la gallística en su etapa de de Cajón, juventud. Llegó sí. claro, llegó a criar palomas mensajeras, la Aquellos, vivencialidad, él rescataba mucho, ¿no? Él decía de que algunas cosas eh, son importantes haber eh, tenido cierto grado de vivencialidad, ¿no? sí, es verdad. Por ejemplo, decía de que los que viven en el campo iban a Ujú. sentirlo mucho mejor cuando una música andina cuando ellos estuvieran en la ciudad, ¿no? A diferencia de Sí, que una persona no, que es de la costa, cuando escucha eso, la sensibilidad es totalmente diferente por la vivencialidad que ocurre sí. en esas Otro que yo, experiencias. uno que yo recuerdo bastante que él traía, bueno, que lo esbozó en su libro Arte y Ciencia y la Gallística, era el fenómeno de la reducción a la media, ¿no? Y él siempre nos decía, si estás 3 días sin leer, se nota, ¿no? Y yo creo que incluso, ya sea uno periodista o estudiante universitario o profesor universitario, realmente si por un buen tiempo está sin leer, pues va a bajar su nivel en léxico, en producción, en varias cosas. Yo pienso que es algo a estudiar también. Y me parece que el fenómeno de la reducción a la media está en psicología clínica, pero también está en economía conductual, me parece, en empresas también, ¿no? Y en organizaciones, ¿no?
Y veo que De Negri pues era un poco adelantado a su tiempo, porque esos temas recién se tocan en economía conductual. Es verdad, o sea, Será, el hecho de que De Negri era un gran lector, dicen que se levantaba a las 3 de la mañana, ¿no? Y comenzaba a estudiar, y lo mínimo que se debería leer era 4 horas para tener que el gran conector del cerebro era la lectura, ¿no? Que te permitía hacer una gran sinapsis a nivel de trabajo cerebral. Y no, nunca leía libros a computadora, no, pocas veces usaba el internet, la gestión del email, los que hemos escrito a De Negri cuando conducía sus programas, sabíamos que él contestaba en la gran mayoría de mensajes a través de su secretaria y te daba algunos datos más, ¿no? Pero era a través de su secretaria y él era muy diligente con su inmensa minoría que él decía, ¿no? Eh, sí, eh, Él consideraba, como te decía, que la tecnología por tendía a reducirnos ciertas capacidades que el hombre tendría porque tendría la dispersión. Entonces, uh, creo que hay que tener en nuestros días una idea clara de lo que decía De Negri, ¿no? Y es verdad, si es que uno tiende a dispersarse mucho y a no darle la importancia a algunos temas, pues genera problemas. sí, exacto. Él traía también conceptos de buenas tesis sobre el cerebro, ¿no? Por ejemplo, que el cerebro era trino y uno y que mayormente, pues, el cerebro emocional es lo que rige todo, no es el neocórtex. Y tenía también, recalcaba de que cuando un niño, por ejemplo, no crece en un ambiente electrocrático, tenía la tesis que tenía lesiones en el centro de Kussmaul, sí me parece, de Kussmaul y de Broca, me parece, el área de Broca. Y bueno, pienso que con esa contribución también ha podido incentivar, ¿no?, a la investigación sobre fenómenos actuales de lesiones cerebrales. Y bueno, las investigaciones, para mí, las investigaciones sobre el cerebro son para leer. No le he leído Eh, todos, pero sí, son muy interesantes. Escribió Sí, un compendio sobre los libros de psiquiatría que se habían escrito en el Perú, ¿no? sí, Con exactamente. psicólogos de la... Quisiera hablar un poco sobre, ¿no? Él, por ejemplo, contaba que en su época él tuvo él participó en muchas conferencias de Leopoldo Quiapo, el psicoanalista peruano, que para Marco Aurelio en los años 60 era el psicoanalista ¿no?, de la ciudad de Lima, ¿no?, por excelencia. Y también, como él participó y también estudió bastante a Carlos Alberto Seguín, que fue un psiquiatra, ¿no? O el psiquiatra, como decía Marco Aurelio, ¿no?, de la ciudad. Y así han habido otras personalidades como Artillero Cáceres, por ejemplo, que lamentablemente yo creo que debería tener más difusión, porque tiene bastantes buenas investigaciones sobre neurociencia que realmente son investigaciones con rigor científico y que me Claro, gustaría que mucha Arturo gente... Cáceres dice, se refiere inclusive a De Negri en los gestos inusuales que él tenía, ¿no? En la actitud de dirigir sus programas y en las entrevistas, en las conferencias que él dictó, que tenía una actitud antisistema. Y él era Exacto, consecuente con su pensamiento contracultural, ¿no? Y eso lo hacía un sí, personaje muy atractivo. sí, sí. Muchos decían que era el Cioran peruano. ¿Tú cómo lo consideras? De Negri tiene una peculiaridad única y es por eso que es un personaje, uno de los intelectuales más grandes que ha tenido el Perú y que tiene la humanidad, sin duda. Eso yo lo he expuesto en todas partes, ¿no? Donde voy, exponiendo sobre De Bueno, Negri. Sin duda, sin duda. es verdad. Y otro libro aparte de Arte, Ciencia y la Gallística que podías traer a colación en esta entrevista, que recuerdes. Bueno, aparte de Arte y Ciencia de la Gallística, que fue publicado, ¿no?, por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que fue la que más contribuyó a la difusión del pensamiento, creo que todas son unos complementos, pero Polianquea creo que refleja un poco más el pensamiento de Marco Aurelio Negri, que sería recomendable iniciarse por ahí, ¿no? Claro. Después Morgaford, de psicografía, para tener un conocimiento de lo que tenía de lo que pensaba de Negri acerca de la lengua, ¿no?
Sí, exacto. cajonística vallejística, miscelánea Era humanística, era porque, todos son por ejemplo, complementos, ¿no? Oliantea me parece sí, que es un buen libro para iniciarse, que fue publicado en García se la ve en el 2014, y que sí, a cada rato tenía, ¿no? Por la editorial una nueva edición corregida. Entonces, recomendaría por sí, uno de esos, ¿no? sí. Pero sí, también, bueno, quisiera a la teleaudiencia recordar que para mí las mejores entrevistas que tuvo fue con Artillero Cáceres, que tuvo alrededor de 3 o 4, con Bernardo Albor, que era un psicólogo organizacional, que es muy buena esa entrevista, la verdad, muy, muy sustanciosa, así como con el pueblo Quiapo. Me parece que con Quiapo y con Armando Robles son una de las entrevistas donde se debaten de muchos temas, ¿no? Y en el caso de Arturo Cáceres, para aquellos que están interesados en neuropsicología o en psicología clínica también, pues ahí pueden aprender bastante. Y claro, también llegaron al programa de Negri también profesores universitarios, ¿no? Como Ramón, me parece uno de los catedráticos de la Universidad Ricardo Palma y otras, ¿no? Universidades. O sea, tiene una lista impresionante de personajes, ¿no? De la cultura nacional que llegaron a ser Sí, entrevistados por él. sí, y él se queja de que lo sacaron cuando él comenzaba a hacer la difusión del esclarecimiento sexológico acá en el Perú, en la década del Sí, 70, ¿no? sí, Él comenzó su carrera de televisión en el año 73. Del 97 al 2000 sí, condució a solas con Marco Aurelio de Negri, ¿no? En el, sí. en lo que fue Cable Me Mágico parece que alguna Cultural, vez. reaparece en el 2000, ¿no? Ya con la Ujú. función de la palabra, hasta, hasta la fecha que falleció, ¿no? Sí, es curioso que Margolio varias veces fue cesado de su programa. Por ejemplo, me parece que en la época de Belaunde creyó que el programa de Marco Aurelio era muy aburrido o que no contribuía a nada y lo cerraron, ¿no? Cuando en su tiempo, bueno, existían más programas culturales, ¿no? En los años 80, de Bueno, en filosofía, la varios, ¿no? moralina, como él dice, se vivía muy fuerte en esa época, ¿no? Bueno, sí. No solamente el moralismo, sino también que a veces puede que hasta, no sé, hayan considerado que era demasiado contracultural tal vez el programa. O por Se tocaban muchos temas tabús, tabú, ¿no? que para una sociedad puritana como la peruana era mal visto, ¿no? Y por eso Sí, muchos personajes no quisieron ir a sus programas, se ganó sí, muchos enemigos, pasó algunos días en prisión por hablar sí, sobre la promoción de de la obscenidad, me parece. Entonces él la pasó muy mal en ese momento. Era una persona que eh, tenía unas anécdotas que no le daban muchas gracias de su trabajo por la promoción de la cultura en el país. sí. Bueno, Percy, quisiera agradecer por esta participación y ojalá pueda contar contigo o con otras personas para una siguiente entrevista sobre Marco Aurelio. Y gracias a todos por seguirnos en esta página y por seguir la entrevista y seguir los vídeos ¿no? que se publican. Muchas gracias, Percy. Nada, Julio, Que, estoy encantado. bueno, Gracias a ti. gracias.